Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la jornada de trabajo en Colombia. Este equipo va a estar conformado por Ingrid Natalia Gil Barragán, que es mi persona, y Julia Evelyn García Leal, que es mi compañera. Entonces empezamos con el artículo 158, jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan a las partes o a falta de convenio la máxima legal. Ya más adelante explicaremos cuál es la máxima legal. Entonces, cuando una persona firma un contrato laboral, en este se estipula cuál va a ser la jornada o horario en el que la persona va a prestar sus servicios. A eso se le conoce como jornada ordinaria y que a falta de este convenio pues se aplicará la máxima legal. Artículo 159. Trabajo suplementario. Trabajo suplementario de horas extras es el que exceda de la jornada ordinaria y en todo caso el que exceda de la máxima legal. Es decir, si en su contrato usted firmó una jornada laboral de 6 horas y por algún motivo algún día tuvo que hacer 2 horas más, esto ya se consideraría como un trabajo suplementario porque usted estaría con una jornada de 8 horas para ese día. Artículo 160. Trabajo ordinario y nocturno. Primero, el trabajo diurno se estipulará desde las 6 a.m. a las 9 p.m. y el trabajo nocturno se estipulará desde las 9 p.m. a las 6 a.m. Artículo 161. Duración. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. A esto era lo que nos referíamos cuando mencionábamos la máxima legal. Salvo las siguientes excepciones. A. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. Estas labores que se consideran insalubres o peligrosas son las que igualmente se consideran de alto riesgo para la salud del trabajador y que podrían implicar una disminución en la expectativa de vida saludable de la persona. Algunas de estas labores que ya se han mencionado en oficios del gobierno han sido como los trabajos de minería que implican estar en socavones o en subterráneos o trabajos con exposición a sustancias comprobadas cancerígenas. Una de estas sustancias pues es el asbesto, o sea, las personas que tengan que trabajar o que estén en contacto con el asbesto tendrían esa excepción. B. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas. Primero, los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máximo de 6 horas diarias y 30 horas a la semana hasta las 6 de la tarde. Segundo, los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. C. El empleado y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Sin solución de continuidad significa interrumpido. Entonces, hay ciertas actividades de una empresa que requieren que esté funcionando las 24 horas del día y que exige la organización de turnos, o sea, esto iría para ese caso. En este caso no habría lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. D. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuida en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de forma variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo hasta 10 horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 48 horas a la semana dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. Es decir,
puede la persona trabajar, digamos, 2 días, 10 horas diarias, 3 días, 8 horas diarias y el domingo 4 horas diarias. Esto permite la flexibilización de ese horario laboral y puede hacer las combinaciones que quiera para formar su horario, pero siempre y cuando se respeten los parámetros que estamos mencionando. Parágrafo. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en las labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Artículo 162. Excepciones en determinadas actividades. Primero, quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: a. Los que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo. Esto por la naturaleza de esos cargos. Muchas veces, pues, los que tienen un cargo de dirección necesitan tener una jornada un poco más amplia, dado pues que ellos son los que controlan las actividades que se están desarrollando. B. Los servicios domésticos, ya se traten de labores en los centros urbanos o en el campo. Generalmente las personas que prestan servicios domésticos viven en el lugar donde prestan ese servicio doméstico. Por ese motivo no se estipula un límite de la jornada laboral. Sin embargo, mediante sentencias de la Corte Constitucional se ha dicho que la jornada laboral para estos casos no puede exceder las 10 horas. Y C. Los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia cuando residen en el lugar o sitio de trabajo. Un ejemplo de esto son los cuidadores de una finca. Ellos están ahí precisamente para ejercer la vigilancia, pero no implica que ellos tengan que estar siempre en la puerta vigilando. Ellos pueden realizar otras labores así no sean relacionadas con la vigilancia. Las actividades no contempladas en el presente artículo solo pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo y de conformidad con los convenios internacionales del trabajo ratificado. En las autorizaciones se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que puedan ser trabajadas, las que no podrán pasar de 12 horas semanales, y se exigirá al empleador llevar diariamente un registro de trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique nombre de edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si son diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobreremuneración correspondiente. Es decir, si por algún motivo dentro de una empresa se necesita que una actividad sea desarrollada por más tiempo de la que permite la máxima legal vigente, se tendrá que pedir un permiso al Ministerio del Trabajo y este estipulará igualmente cuántas horas extras podrá desarrollar también. El empleador está obligado a entregar al trabajador una relación de horas extras laboradas con las mismas especificaciones anotadas en el libro de registro, o sea, con los parámetros que ya mencionamos anteriormente. Artículo 163. Excepciones en casos especiales. El límite máximo de horas de trabajo y previstos en el artículo 161 puede ser elevado por orden del empleador y sin permisos del Ministerio de Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, o de amenaza o incurrir algún accidente, o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa, pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El empleador deberá anotar en su registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo. Es decir, un ejemplo de esto sería que una empresa presentara una inundación. Esto obligaría a sus trabajadores, digamos, a tener que mover la maquinaria, la mercancía, de pronto pasarse a otra bodega, a otro espacio, y esto implicaría un incremento en las horas laboradas. Y por ser un caso fortuito, pues no ameritaría el permiso del Ministerio de Trabajo. Artículo: dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada
por cuenta del empleador se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Artículo 164. Descanso en la tarde del sábado. Pueden repartirse las 48 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 2 horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario de horas extras. Generalmente se ha entendido que la jornada laboral va de 7 a 5 y los días sábados hasta el mediodía, pero hay ciertas empresas que pueden ampliar esta jornada, digamos, de 7 a 5:30 y dejar el día sábado libre. Artículo 165. Trabajo por turnos. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleva a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas o en más de 48 horas a la semana, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de 3 semanas no pase de 8 horas diarias ni de 48 horas a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Artículo 166. Trabajo sin solución de continuidad. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161 en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas extras no pueden exceder de 56 horas a la semana. Como ya dijimos, sin solución de continuidad significa sin interrupción. Por ejemplo, los médicos cirujanos, que muchas veces sus cirugías se extienden por más horas. Entonces, en este caso, aplicaría este artículo. Artículo 167. Distribución de las horas de trabajo. Las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adopte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada, generalmente es el tiempo que dan para almorzar. El límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a 10 horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. Es decir, si su jornada laboral está estipulado que va a trabajar 10 horas diarias, no podrá realizar ni una sola hora extra. Si su jornada laboral dice que va a trabajar 9 horas diarias, tendrá derecho a solo laborar 1 hora extra. Siendo el caso de que se elaboren horas extras, estamos diciendo que máxima 2 horas extras diarias, pero hay casos en los que se exceden, aunque es ilegal, por ejemplo, de que una persona realice 4 horas extras, aunque es ilegal, se deben pagar las 4 horas extras. Remuneración del trabajo nocturno y del suplementario. Artículo 168. Tasas y liquidaciones de recargo. Primero, el trabajo nocturno, solo por el hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales previstos en el artículo 161, literal C de esta ley que ya habíamos mencionado. Artículo 2. El trabajo extradiurno se remunerará con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Tercero, el trabajo extra nocturno se remunerará con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo diurno. Y cuarto, cada uno de los recargos antes dichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún otro. Artículo 169. Base del recargo nocturno. Todo recargo sobre remuneración por concepto de trabajo nocturno se determinará por el promedio de la misma o equivalente labor ejecutada durante el día. Si no existiera ninguna actividad del mismo establecimiento que fuera equiparable a la que se realiza en la noche, las partes pueden pactar equitativamente un promedio convencional o toma como referencia actividades diurnas semejantes en los establecimientos análogos de la misma región. Básicamente lo que busca es ser equitativo.
Por esto, pues ya entendemos que la base del recargo nocturno es 35% solo por el hecho de ser nocturno. Artículo 170, salario en casos de turno. Cuando el trabajo por equipos implique la rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno siempre que estos salarios comparados con los de las actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los recargos legales. Es decir, básicamente es para no aplicar el recargo nocturno, pero se estipulan en las dos partes un salario que sea conveniente y que supla en este caso lo que sería el recargo nocturno del 35% por horas, ¿no? Acá tenemos una tabla en la cual está un poco más explicado, por ejemplo, la jornada ordinaria diurna y los porcentajes para recargar cada tipo de hora, ¿no? Entonces, tenemos que el salario mínimo mensual en Colombia está en 877.803 pesos en una jornada ordinaria de 48 horas semanales y 8 horas diarias. El salario mínimo diario está en 29.260 pesos en una jornada diurna de 8 horas diarias y el salario mínimo por hora está en 3.658 pesos en una jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. Entonces, salario mínimo nocturno 4.938, esto porque está con un 35% de más sobre la hora diurna, ¿no? Jornada nocturna de 9 p.m. a 6 a.m. Jornada extra diurna está a 4.572. En este caso es el valor de la hora ordinaria más un 25%, como ya habíamos mencionado. Hora extra nocturna está a 6.401 pesos, que es el valor de la hora ordinaria más un 75%. Hora extra diurna dominical o festivo está a 7.315, es decir, el valor de la hora ordinaria más 75% por festivo, más 25% de recargo nocturno. Hora extra nocturna dominical o festivo está a 9.144 pesos, que es el valor de la hora ordinaria más 75% de festivo, más 75% de recargo nocturno. La hora extras dominicales y festivos ya las explicaremos a continuación. Bueno, aquí tenemos como un ejemplo de la liquidación de horas extras. Inicialmente tenemos la tabla que ya habíamos explicado en las diapositivas y tenemos una tabla un poco más simplificada. En esta tabla ya está la fórmula de la liquidación, es decir, donde ustedes pueden ver hora extra diurna, recargo el 25% y la fórmula de liquidación sería el valor de la hora ordinaria por un 125%. Entonces, en base a esas fórmulas de liquidación que tenemos, hicimos el siguiente ejercicio de liquidación de horas extras. Entonces, este registro lo hicimos conforme a los parámetros que daba en un artículo que ya mencionamos en las diapositivas, es decir, que debía incluir en el registro el nombre, la edad, el género, la actividad desarrollada, la jornada laboral, si era diurna, nocturna y la liquidación de esas horas extras. Entonces, tenemos el caso de 4 personas. Iniciamos con Cristancho Francisco, que tiene una edad de 43 años, que es un hombre y que su actividad desarrollada es supervisar. Tiene una jornada laboral de 8 horas diarias y que hizo 2 horas extras en una jornada diurna. Por tanto, su liquidación por estas 2 horas extras será de 9.143 pesos. Tenemos el caso de Díaz Julián, que tiene 35 años, es hombre, y su actividad es el descargue. Tiene igualmente una jornada laboral de 8 horas y realizó también 2 horas extras, pero en la jornada nocturna. Por eso su liquidación de horas extras será de 12.801 pesos. Tenemos el caso de Gutiérrez Fernanda, que tiene 32 años, que es mujer y se dedica al empaque.
tiene una jornada de 8 horas diarias y horas extras 8. ¿Por qué 8 horas? Porque es en una jornada que es dominical o festivo, que no estaban incluidas dentro de su contrato laboral. Entonces, por este motivo se consideran horas extras. Es decir, realizó 8 horas extras, por lo que le da una liquidación de 58.520 pesos. Jaramillo Luisa tiene 28 años, es mujer y también se dedica al empaque. Igualmente tiene una jornada laboral de 8 horas y, igual que el caso anterior, ella tiene la jornada de horas extras para el dominical y festivo, pero en este caso es nocturna. Por tanto, su liquidación será del 73.150 pesos. Todas estas liquidaciones de horas extras se sacaron en base a las fórmulas que aparecen acá. Todas estas liquidaciones de horas extras se sacaron en base a las fórmulas de liquidación. Buenas tardes. Seguimos con el descanso dominical remunerado. Hay una norma general que está establecida en el artículo 172, la que habla que el empleador está obligado a dar un descanso dominical remunerado a sus trabajadores y tiene una duración mínima de 24 horas. La remuneración. El empleador debe remunerar un descanso dominical con un salario ordinario de un día a los trabajadores que hayan cumplido con su jornada laboral durante el periodo establecido, una semana, durante los días de esa semana o durante las horas de la semana que hayan sido establecidas previamente pues con el empleador, y que no falten a no ser que haya una causa justificada, bien sea un accidente, una enfermedad, una calamidad doméstica, motivos de fuerza mayor o casos fortuitos que ya los conocemos. No tiene derecho a una remuneración de descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o por un accidente de trabajo. No se pueden cruzar. Para efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos hubiese prestado el servicio el trabajador. Cuando la jornada de trabajo sea por días o por horas, es decir, que no implique la prestación de servicio durante todos los días de la semana, el trabajador tiene derecho a una remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo que haya laborado durante esa semana. Artículo 174. Valor de la remuneración. El trabajador a jornal debe recibir un salario ordinario sencillo, aun en el caso en que el descanso dominical coincida con la fecha que la ley señale también como un descanso remunerado. Hay unas excepciones que están establecidas en el artículo 175 y eso va de acuerdo a cierto tipo de labores, como son las labores susceptibles de interrupción por naturaleza o por motivo de carácter técnico, las labores destinadas a preparación de medicamentos o preparación de alimentos que no tienen como unos periodos de inactividad, sino que son constantes. La labor de servicio doméstico, de choferes particulares, el caso particular de las 36 horas semanales establecidos en el artículo 161. En este caso, el trabajador solo tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado. Cuando son salarios variables, en el artículo 176, es decir, cuando el trabajador se le paga por unidad de obra, por tarea o por destajo, para los efectos de la remuneración de este descanso dominical, se promedia lo devengado durante la semana anterior y sobre eso se saca un porcentaje y ese va a ser la remuneración de su día dominical en relación al tiempo trabajado durante la semana anterior. El descanso remunerado en días de fiesta. Artículo 177, numeral 1. Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso. Y son los siguientes: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo,
1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y además los de carácter religioso, que son los jueves y los viernes santos, Ascensión al Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Para los descansos remunerados del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando cae esa fecha, un día entre semana, un día laboral, de lunes a viernes, se traslada automáticamente para el lunes de la siguiente semana, que es lo que conocemos como los días festivos, los fines de semana festivos. E igualmente, pues en algunas, cuando cae en domingo, también pues se corre todo el fin de semana festivo. Las prestaciones y derechos para que el trabajador origine el trabajo de días festivos se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. La remuneración correspondiente al descanso en los días festivos se liquidará como para un descanso dominical, pero pues no hay un descuento por falta de trabajo, porque digamos que ya están establecidos. Artículo 178. Suspensión de trabajo en otros días de fiesta. Cuando el empleador decide por cierta circunstancia que no se va a laborar cierto día de la semana, independientemente de la razón por la que él decida que los trabajadores no lo hagan, está en la obligación de pagarles ese día como si lo hubiesen laborado, porque no es un día festivo, no es porque los trabajadores tengan alguna razón para faltar al trabajo, sino por decisión del empleador. Por lo tanto, se les debe pagar ese día como una jornada normal de trabajo. Bueno, hablamos ahora del trabajo dominical y festivo. Artículo 179. El trabajo en días domingos y festivos se remunerará con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Se exceptúa el caso de la jornada de las 36 horas establecidas en el artículo 161, que ya se había explicado anteriormente. Parágrafo 1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo y será reconocido como el descanso dominical obligatorio institucionalizado. Eso ya pues lo acuerdan las partes al momento de hacer el vínculo laboral. Parágrafo 2. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora 2 domingos durante el mes. Y ahí está el trabajo dominical habitual cuando el trabajador labora 3 o los 4 domingos de ese mes de trabajo. Trabajo excepcional. El trabajo que labore excepcionalmente en el día de descanso tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o su retribución en dinero. Lo que acuerden las partes, pues ya va de común acuerdo lo que el trabajador considere más conveniente para él. Para el caso de la jornada de las 36 horas, el trabajador solo tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore un día domingo. El descanso compensatorio, artículo 181. El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado. Y igual con la jornada de las 36 horas, solo tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore el domingo. Artículo 182. Los técnicos. Las personas que tienen labores especializadas que no son reemplazables, ellos generalmente trabajan domingos o festivos y por lo tanto no tienen derechos a días compensatorios, pero sí se les remunera el trabajo de acuerdo a lo establecido en el artículo 179. Hay 2 formas de descanso compensatorios.
Una es un día entre semana, la siguiente semana después de haber hecho su turno, que es cuando le dicen a uno que tiene un día compensatorio en la semana. Entonces se elabora ese domingo, ese festivo, y la semana que sigue se concreta entre las partes cuál es el día entre semana, pues que se va a tomar como compensatorio. La otra forma de descanso compensatorio son 24 horas que empiezan desde el mediodía del domingo hasta el mediodía del lunes, del día siguiente, que es el lunes. Hay labores que no son susceptibles de suspensión, como las jornadas largas que son de viajes fluviales o marítimos o itinerarios de vuelo largos. Entonces lo que va a pasar es que cuando ellos llegan de realizar sus actividades después de ciertos días, lo que hacen es que se le acumulan los días compensatorios o los días de descanso. Entonces, por ejemplo, hay un viaje marítimo que dura 15 días. Cuando ellos retornan nuevamente, se les dan los días de descanso acumulados después de que pues lleguen de su viaje, y se les da o se les puede dar la remuneración en dinero, lo que el trabajador crea más conveniente para él. Artículo 185. Aviso sobre el trabajo dominical. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar un lugar público del establecimiento con anticipación de 12 horas mínimo. La relación del personal que por razones de servicio no puede disponer del descanso dominical, es decir, cuando se cuadran los turnos dominicales. Entonces, para este fin de semana que viene, entonces mínimo con 12 horas de antelación en un lugar visible, el empleador debe poner cuál es ese listado de las personas que van a trabajar ese fin de semana o ese domingo o ese sábado, y así cada fin de semana con antelación se hace la programación de los turnos. Y en esa relación también se deben incluir el día y las horas que es de descanso compensatorio, pues después de su jornada. Artículo 185A. Las labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción deben trabajar los domingos y los festivos. Por lo tanto, pues se les va a hacer la remuneración de ese tiempo de acuerdo a lo establecido en el artículo 179, y tienen derecho al descanso compensatorio. Bueno, esto es todo lo correspondiente a la jornada dominical y festivo. Esperemos que haya sido muy claro. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, pues escriben a los correos que ya están habilitados para el grupo de legislación laboral. Muchas gracias.